¿Qué es el patrimonio y cómo se compone? ¿Qué es? El patrimonio es el conjunto de bienes económicos, derechos de cobro, deudas y obligaciones de pago que tiene un comerciante o empresa. ¿Qué son los bienes económicos? Los bienes económicos son recursos que tiene la empresa. Estos bienes económicos pueden ser bienes de uso o bienes de cambio. Los bienes de cambio son aquellos que se destinan a la venta. Por ejemplo, las mercaderías en una empresa que vende la Anónima, por ejemplo, todo lo que destina a la venta son bienes de cambio, la mercadería, la ropa, los electrodomésticos. Dentro de los bienes económicos también tenemos los bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos que la empresa destina al uso y no a la venta. Por ejemplo, la silla, las mesas, los escritorios, las computadoras e impresoras. Todo eso le permite desarrollar su actividad de una forma más eficiente. Entonces, dentro de los bienes económicos, resumiendo, tenemos bienes de cambio destinados a la venta y bienes de uso que se usan en la empresa. También tenemos los derechos de cobro, otro elemento que compone el patrimonio. Los derechos de cobro están dados por aquellos clientes que le deben a la empresa, ¿sí? La empresa le vende mercaderías y si ellos no pagan en el momento y quedan debiendo en cuotas o con tarjeta de crédito, entonces se genera un derecho de cobro que tiene la empresa sobre estos clientes. Después tenemos las deudas, que también forman parte del patrimonio de la empresa, junto a las obligaciones de pago. Las deudas se generan cuando la empresa queda debiendo, por ejemplo, a los proveedores. Los proveedores vienen y descargan mercadería y en oportunidades la empresa les queda debiendo algunas cuotas a 30 días, a 60, entonces genera deudas. Las obligaciones de pago pertenecen también al patrimonio y son un tipo de deuda que se genera cuando la empresa firma un documento, un pagaré. Entonces está obligando a pagar en una determinada fecha una deuda que tiene o que adquiere con la firma de ese documento que se llama pagaré. Todos estos elementos que componen el patrimonio de la empresa, ¿sí?, se los llama elementos patrimoniales agrupados en grupos que son los que vamos a explicar de este lado, en este cuadrito. Entonces, los elementos patrimoniales o cómo se compone el patrimonio se compone por el grupo activo, el grupo pasivo y el grupo patrimonio neto. Tenemos acá el cuadro que se llama esquema patrimonial. Del lado izquierdo, los activos se componen por los bienes económicos más los derechos de cobro. Del lado derecho, el pasivo, que se compone por las deudas y obligaciones de pago. Estos dos grupos, al calcular sus totales, que ahora lo vamos a ver en la práctica, por diferencia se obtiene el tercer elemento, que es el patrimonio neto. El activo menos el pasivo nos dan el resultado del patrimonio neto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos acá una empresa, Indumentarias XY, que vende ropa, ¿no? Cuenta con los siguientes recursos: dinero en efectivo por 10.000, una camioneta por 30.000 y deudas con proveedores por 5.000. ¿Cómo yo puedo identificar cuál de todos estos recursos va al activo y cuál al pasivo? Bueno, para esto tengo que saber el concepto de lo que es el activo y lo que es el pasivo. El activo son los bienes económicos y derechos de cobro, y el pasivo, las deudas y obligaciones de pago. Entonces, si yo analizo acá los recursos de la empresa, el dinero y la camioneta no son una deuda, entonces van al cuadro del activo. Por el contrario, los proveedores sí son una deuda, que acá lo dice, deuda con proveedores 5.000, entonces iría al cuadrante del pasivo. Ubicando ya los recursos, vamos a volver, los recursos, calculo los totales para luego
sacar el patrimonio neto, el tercer elemento, que se saca haciendo activo menos pasivo. Total de activo 40.000 menos 5.000 del pasivo, 35.000, que vendría a ser el capital o resultado del patrimonio neto de la empresa indumentaria XY que está acá arriba. Bien, ¿cuáles son los conceptos que hay que tener bien claro acá? ¿Qué es el activo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el pasivo? Por acá, deudas y obligaciones. ¿Qué es el patrimonio neto? La diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Y qué es el patrimonio? Únicamente el patrimonio. El patrimonio dijimos acá que era todo. Son los bienes económicos, derechos de cobro, deudas y obligaciones de pago. Es decir, activo más pasivo. Activo más pasivo es el patrimonio. Y patrimonio neto, activo menos pasivo.